Buenas tardes. Sean todas. Gracias por su valioso tiempo con nosotros aquí. Con nosotros está en esta tarde la señora Grisel Pérez. Ella estará impartiendo el taller de comunicación en la empresa. Es especialista con más de 20 años de experiencia en gestión humana y es facilitadora en Infotech. También es consultora de gestión humana. Vamos a cederle la palabra para que pueda iniciar este interesantísimo tema que tiene a cargo en la tarde de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Si quiere, quite la partecita del cuadrito gris que se está viendo, se está visualizando, exacto, para que las chicas puedan apreciar bien su presentación, exacto. Entonces, bueno, bienvenidas nuevamente al taller de comunicación en la empresa. Hoy vamos a tener un tema que es fundamental en nuestro diario vivir, que es cómo nos comunicamos, cómo nosotros como personas podemos hacer todo lo que tenemos que hacer es a través de la comunicación en diferentes aspectos, porque no solamente nos comunicamos cuando hablamos, también nos comunicamos cuando escribimos o con nuestros gestos, con nuestro lenguaje corporal y también de una manera gráfica. Hay símbolos, hay signos que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Y más cuando tenemos una empresa, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que transmitimos las informaciones, porque de eso va a depender que el cliente nos compre, que el servicio que le demos al cliente, también a nuestros proveedores o suplidores, cómo los tratamos, a nuestros empleados y a todo el que es amistad que nos da la mano siempre cuando uno empieza un emprendimiento. Tiene mucha gente alrededor que dependiendo de cómo nos comuniquemos, de la claridad de eso, vamos a tener mejores resultados en nuestra empresa u emprendimiento. El objetivo que tendremos hoy es ofrecer conocimientos y herramientas para la mejora de la comunicación en el lugar del trabajo. Nos vamos a enfocar en ejemplos del trabajo, pero realmente si alguna quiere intervenir y dar un ejemplo personal, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver concepto de la comunicación, los tipos de comunicación, los elementos de la comunicación y factores que favorecen la comunicación. La comunicación, como bien lo dice ahí, se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Los sentimientos, viendo desde lo que queremos señalar, los sentimientos va a la parte más alta de nuestras emociones. Pero realmente todo lo que tiene que ver con nuestra parte emocional, sean sensaciones, percepciones, sea también la parte emotiva como tal, la parte también de pasiones como tal, está incluida en esa parte de sentimientos. En la parte de opiniones, las opiniones se dan por experiencias que uno ha tenido, por cosas que uno ha visto,
Entonces ahí está incluido la parte emocional o del corazón y la parte mental o de lo que nosotros podríamos llamar pues nuestros pensamientos. La parte del habla, que es ya nuestro lenguaje, la escritura, que en este caso por lo general estaríamos utilizando el castellano como lengua materna, u otro tipo de señales como los gestos, pero también todo tipo de señal gráfica, imágenes, fotos, todo eso transmite y comunica. El proceso comunicativo implica la emisión de señales, sonidos, gestos, señas, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Decodificar va a realmente estoy entendiendo lo que me están diciendo. Si me están hablando en otro lenguaje y yo no sé esa lengua, pues no voy a poder. Si no he tomado un curso de manejo, quizá muchas señales de tráfico no las pueda comprender. Entonces, debo tener ese conocimiento previo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. Es decir, en la comunicación no solamente es de una vía, sino que es de doble vía hacia de más personas. No puede ser solamente, como a veces decimos, cállate y escucha. No, la persona tiene que escucharme, pero yo también tengo que estar preparado para esa retroalimentación o respuesta que me puede dar la persona. Pues al final es una comunicación que yo estoy buscando tener. La comunicación también es el proceso, u otra definición, es el proceso a través del cual se transmite información. Sería esa parte, partiendo de esta definición, la comunicación a nivel general, para poder ser transmitida de forma eficaz y eficiente, necesita ser clara y concisa, ser transmitida de forma objetiva e imparcial. Cuando nosotros estamos en un ambiente laboral, nosotros debemos buscar ser lo más objetivos posible, es decir, tener las evidencias necesarias, el conocimiento necesario o la experiencia necesaria para yo poder comunicar sobre eso. Si no sé mucho sobre eso, debo indagar, investigar, estudiar, educarme para poder conversar sobre eso. Si voy a poner un negocio de algo que yo no sé, lo ideal es que sí, bueno, pues me monto en el tren, lo pongo, pero debo ir educándome. No debo quedarme solo con esa idea original o ese emprendimiento original, sino que debo buscar aprender de todo lo que tiene que ver de ese negocio para poder transmitirle a mis colaboradores o empleados la idea realmente que yo tengo de lo que yo quiero, pero si no sé mucho de eso, si no sé mucho de lo que quiero, entonces se me va a hacer difícil que mis colaboradores o empleados se monten en el mismo tren y puedan apoyarme en el logro de los objetivos o en el logro de las metas que yo tenga de ventas o de servicio o de relaciones con los clientes y suplidores, porque no voy a poder comunicar. En los tipos de comunicación, nosotros tenemos la que estamos utilizando en este momento, que es la comunicación verbal, que se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza. Por ejemplo, conversaciones, juntas, entrevistas, memorandos, cartas, tablero de avisos, correos electrónicos, páginas de internet, etc. Yo voy a utilizar las palabras para comunicarme. Palabras por escrito o por la forma en la que estoy utilizando en este momento. En la comunicación verbal, por ejemplo, la utilizamos ahora y es muy frecuente que ya estemos más de lleno en ella. En la comunicación que utilizamos vía mensajería también,
por WhatsApp, por Telegram, por algún chat de alguna página web. Hay algunas instituciones que ya están utilizando chat virtuales, o me puedo ir a las redes sociales y escribir la duda que tengo y me responden. Pero en la comunicación verbal como tal, si no le pongo los signos de exclamación, de interrogación, si no utilizo a veces las pausas como coma, punto, esos signos gramaticales, entonces si no los utilizo mucho o bien utilizados, puedo dar un mensaje que no es. Entonces es una comunicación que estamos utilizando mucho ahora, y que inclusive a veces para promocionarnos en las redes sociales en nuestros emprendimientos, decimos escríbeme al DM, pero tienes que saber cómo responderle, tienes que tener, a veces es bueno tener diferentes opciones de cómo yo voy a responder ante diferentes preguntas, para simplemente copiar y pegar, tener un formato educado de responder muy buenas tardes, la cortesía en esa comunicación verbal. A veces queremos hacer las cosas rápido, pero esa rapidez a veces en la comunicación verbal es la que quita que transmitamos un mensaje real de lo que queremos, y entonces el cliente no comprenda qué es lo que nosotros le estamos transmitiendo, o el personal, colaborador o empleado tampoco me comprenda, o el suplidor le digo que pedí que quiero, ¿cuál es el descuento? Entonces no le pregunto que cuál es el porcentaje de descuento, sino que le pregunto que cuál es el descuento. Ellos me dicen 3 por 2 o 2 por 1, y después me dan otra idea u otra respuesta a lo que yo les digo hacia atrás. Entonces, ¿por qué? Porque quizá lo que yo le quería preguntar era el porcentaje y no se los dije, no se los escribí. Entonces, hay que escribir, hay que saber, pensar qué es lo que uno va a responderle al cliente, a los suplidores, a todo el que rodea el emprendimiento, para que queden las cosas claras. Y solicitar, como vamos a ver más adelante, esperar esa respuesta para ver si yo me dejé entender, y si el otro realmente, si yo le estoy conversando en un lenguaje que el otro comprenda. También eso es importante, saber que no siempre el cliente, colaborador, va a tener la misma jerga técnica que yo conozco, y entonces tengo que en mis respuestas tener cuidado qué jerga yo voy a utilizar. Es decir, si el cliente está acostumbrado a decir size extra large, pero yo utilizo otra jerga como size plus para el extra large, entonces yo también tengo que saber que quizá tenga que explicarme con más detalle luego. En la comunicación no verbal es que podemos comunicar sin pronunciar palabras. Son los gestos. Y en nosotros como caribeñas sí utilizamos mucho los gestos, el movimiento corporal, hablamos con el cuerpo, la realidad. Sin escribir cosa alguna, sí, levantamos las cejas, y a veces hay videos en las redes sociales donde dicen cómo te hablaba tu mamá con la mirada nada más, o cómo levanta una mano y ya tú sabes qué es lo que hay que hacer. Entonces, efectivamente, esa es la comunicación no verbal. O como a veces decimos, ay, pero yo se lo dije muy bien lo que yo le dije, pero la persona se dio cuenta de que el tono que utilizaste, la movida de los ojos, de la cara, de la boca, en la movida de las manos, del cuerpo, esas cosas le dieron otro mensaje que fue diferente al mensaje, a las palabras que salieron de tu boca. Entonces, la comunicación es, como estábamos conversando, incluye esas expresiones faciales, el tono de la voz, los patrones de contacto. Y ustedes ven esa gente que te aborda, pero se traspasa. No sé, alguna que tenga un mostrador aquí. Hay gente que quiere hablarte encima, no respeta el mostrador. Casi que
Inclusive hay gente que ahora está moviendo las pantallas de acrílico que tenemos para protección personal anti-COVID como parte del protocolo y la mueven para hablar contigo. O sea, necesitan esa parte del patrón de contacto, es eso. Los movimientos que uno hace, las diferencias culturales también. Hacen que no se entienda o que se entiendan algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos muy de abrazar como caribeños, de tener confianza, de abrazarnos, de saludarnos, de darnos besos. Hay otras culturas que te dan 2, 3 besos, 4 besos, que otras que solamente es la mano, otras que no se tocan. Otras que otro tipo de cultura que ni siquiera puedes tener, nada más tienes acceso a la mirada de la otra persona porque están totalmente cubiertas o cubiertos, sea en zonas desérticas o no. Entonces hay muchas cosas también que van en esa comunicación no verbal. Por ejemplo, nosotros como latinos tenemos mucho de la cultura no solamente hispanoamericana, sino de la cultura latinoamericana. Y no sé si hay alguien que conozca algún italiano, pero ellos tienen muchos gestos con la mano, que los gestos con la mano son los que los ayudan a ellos a enfatizar lo que están diciendo. Entonces, así mismo también nosotros, cuando estamos hablando y queremos decir una dirección, no sé si hay gente que ha visto que uno da la dirección por teléfono y uno está meneando la mano como que para la derecha, para la izquierda y señalando con el dedo. También a veces muchos de nosotros cuando hablamos por teléfono vamos caminando hablando por teléfono. Entonces, eso es parte de esas diferencias y patrones de contacto, de comunicación, de cómo somos como latinos, como hispanos y también como caribeños. Nosotros tendemos mucho a ese lenguaje corporal. Está de verdad muy enfatizado. Hay personas que inclusive no pueden hablarte si no es tocándote. Cuentan el cuento tocándote o empujándote y es bastante gracioso, pero eso es lo que nosotros somos como caribeños en general, en general. Y miren cómo hago aquí las cosas por decir entre comillas, porque claramente que somos diferentes cada uno como personas, pero en general los caribeños tenemos un lenguaje no verbal bastante pronunciado y bastante identificador del mensaje que realmente queremos dar. Actualmente hay una parte de la comunicación que es la parte de la comunicación neurolingüística, donde uno puede especificar y aprender un poquito más de esos lenguajes, como por ejemplo las personas que se cierran y cruzan las manos cuando tú le estás abordando sobre un tema. Puede ser por frío, pero también puede ser a que esté cerrado a la conversación o cruzan los pies o hacen algunos gestos que son los que te identifican a ti como emisor del mensaje que quizá la persona está recibiendo o no el mensaje y ya tú puedes esperar un poquito con antelación qué tipo de respuesta tú vas a tener. También en la parte neurolingüística se ven las expresiones que te permiten identificar si la persona está aceptando o no la información que le estás dando, si te está diciendo mentiras o realmente te va a comprar o no te va a comprar el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Igual en eso, también está la parte de las microexpresiones faciales, donde hay tipos de sonrisas, tipos de miradas. Hay personas que se les mueve la nariz, se les mueven los pómulos, algo pasa con las cejas, donde en esa microexpresión facial también comunican en esa parte no verbal. Entonces, nosotros debemos de tener en nuestra empresa o en nuestra comunicación con nuestros clientes, ¿no? Una forma de comunicarnos que siempre o en lo mayor posible esté una sonrisa, esté una mirada cálida,
estén unos gestos y una forma de mover las manos suaves, que no sean movimientos bruscos, o sea, ser personas que, ahora claramente, no es que seamos lentos a darle el servicio, pero sí que tengamos cuidado con esa comunicación no verbal que transmitimos a los clientes, colaboradores, suplidores y demás que estén relacionados en nuestra empresa. La otra comunicación es la comunicación gráfica, que va a esa comunicación que nos permite a través de ilustraciones que se utiliza para apoyar un mensaje, como por ejemplo en este caso yo estoy utilizando, aunque tiene parte de verbal porque es texto, pero tiene otros elementos, la presentación, que hacen que haya también una comunicación gráfica. Por ejemplo, aquí ustedes ven en el margen inferior, o sea, abajo en la izquierda van a tener el logo de Prosperanza, o sea, está una presentación adecuada a la institución en la que estamos haciendo este taller. Entonces, esa comunicación tiene ese apoyo gráfico que se utiliza para apoyar un mensaje como para transmitir también una idea completa. Las organizaciones utilizan diagramas de avance, mapas, logotipos, iconos y otro tipo de gráficos para complementar la actividad de comunicación. En este tipo de diagramas de avance y demás, no sé si se han fijado, en algunas clínicas o centros de salud, ustedes van a tener algo que se llama ruta de evacuación. En algunas plazas también está. Hay instrucciones de cómo utilizar una bombona para incendio, algo que nos ayude a salir de alguna emergencia de ese local o de esa plaza. Entonces vamos a tener a veces líneas gráficas, comunicaciones que nos van a permitir salir de una situación de emergencia si vamos a ese lugar, si nos ponemos atentos a ella. También, por ejemplo, hay signos universales en las empresas y en todos los lugares, como de signo de peligro. Lo que está en rojo, que les llame la atención porque es un signo de peligro o de riesgo o de advertencia. También lo amarillo y también el color verde. Entonces, hay muchos signos que utilizamos en las empresas. También en las empresas, en muchas empresas, nosotros podemos informarle a las personas de algún proceso diciéndole, mire, esta es la caja. Y le ponemos unas flechas para que diga, mira, aquí es información, después se va a servicio al cliente, después se va a caja y después se va a donde le van a despachar el producto, por ejemplo. Y todo eso es una gráfica, un diagrama, un mapa que uno utiliza para comunicar dentro de la empresa, dentro del establecimiento, algo al cliente. Por ejemplo, si vamos al supermercado, dice arriba, dice pasillo tal, ¿y qué hay en este pasillo? Todas esas cosas son esa comunicación gráfica que se utiliza en nuestras empresas. Las etiquetas, nuestro logo que le ponemos a cualquier mercancía que tengamos, eso es parte de esa comunicación gráfica. Inclusive hasta la factura que saquemos es una comunicación gráfica. Es importante combinar las ilustraciones con palabras bien seleccionadas para lograr el éxito en la comunicación. Es decir, a veces vamos a tener un símbolo, pero no es un símbolo muy conocido. Entonces, tiene que haber en alguna zona la explicación de ese símbolo. De igual manera, las fotografías, pinturas y similares obras de arte tienen una función de comunicar por sí mismas por medio de la imagen que transmiten. También por eso es importante que la comunicación también está incluido el color, el mobiliario que usted está, o sea, cómo es el mobiliario, cómo es la estética del lugar donde usted está, los anuncios, los avisos, todo eso que usted utiliza, alguna comunicación por las redes sociales, todas esas cosas que usted sube a las redes sociales
o a su WhatsApp o lo que sea, eso también es parte de esa comunicación que nosotros transmitimos dentro de la empresa. Y aquí nos vamos a cómo es entonces que se transmiten todas esas cosas, cómo es ese proceso de la comunicación y cuáles son esos elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación que nosotros utilizamos está el emisor, que es quien transmite el mensaje. Luego está el mensaje per se, que es la información o datos que quiere transmitirse. El código, que es el lenguaje o tipo de comunicación que yo voy a utilizar. Y el canal, que es la vía que yo voy a utilizar, es decir, correo, una carta, mi voz, una charla, un diálogo, ese sería el canal. Luego está el receptor, que es quien recibe el mensaje, y al recibir el mensaje debe haber o debe buscarse una retroalimentación, es decir, receptor puede decir, bueno, si yo he entendido bien, lo que tú me quieres decir es esto, y se convierte en emisor, dando la retroalimentación. O el emisor es quien puede decir hacia el receptor y pedirle una retroalimentación al final de la comunicación para verificar si se comprendió o no el mensaje o si se necesita ciertas aclaraciones o dudas. Esa retroalimentación se puede pedir no solamente con que te digan, sí, he comprendido, sino haciendo preguntas muy específicas sobre lo que yo conversé, sobre el tema que yo dije. Si di una instrucción, la persona debiera decirme un resumen de cuál fue la instrucción que yo di. Y a ver, María, después de yo decirte cómo es que se le va a facturar al cliente en el nuevo sistema, ¿tú me puedes hacer un ejemplo de cómo yo lo haría? Repíteme otra vez, por favor. Y entonces, esa parte, entonces, la podemos medir así, de esa manera, pidiendo un ejemplo o pidiendo un resumen de lo que yo ya conversé. El contexto es el ambiente o parte histórica donde se da el mensaje. Es decir, no es lo mismo decirle a una persona que me retroalimente de algo que yo sé perfectamente que se lo dije de una manera tosca, que se lo dije enojado, que se lo dije sin toda la información. Ese es el contexto, es decir, en qué situación nos encontrábamos los dos, en qué momento nos encontrábamos los dos, cuando los dos o las diferentes personas que intervienen en la comunicación de ese momento, cuando yo transmití ese mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo en el contexto en que nosotros estamos ahora, que es un contexto donde hay una situación externa que puede influirnos en cuanto a la emocionalidad que presentemos ante una retroalimentación o la emocionalidad que representemos ante cualquier situación de la vida, porque estamos en medio de una pandemia, algo que nos está afectando a todos y nos afecta de diferentes maneras a todos. Entonces, debiéramos tener más detalle en la comunicación que tenemos con los demás, porque nos han cambiado el horario, nos han cambiado estilo de vida, nos han cambiado estilo de hacer las cosas, nos han cambiado mucho, el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando.
Entonces hay un contexto histórico. No es lo mismo vender algo en un momento donde hay elecciones en el país. No es lo mismo vender algo en un momento donde hay una catástrofe natural. No es lo mismo vender algo donde hay un montón de noticias nefastas en el lugar donde yo puse el negocio. Entonces, yo también tengo que estar enterado, no para, no necesariamente de situaciones amarillistas, pero sí de mi contexto histórico, de mi contexto cultural, de mi contexto personal y del personal del otro. Si al suplidor se le quemó su empresa y no me puede suplir, y yo entonces le comunico con una exigencia, sin una comprensión, entonces eso es parte de ese contexto donde quizá la retroalimentación que me den o la respuesta que me dé ese receptor no va a ser la más adecuada y yo tengo que asumir las consecuencias de esa comunicación que yo tuve. Siempre debo de comunicarme o en la mayor parte de los casos debo buscar comunicarme porque a veces la palabra siempre, nunca y jamás como que son difíciles. Pero en la mayor de los casos debo buscar ser empático con el otro, debo conocer bien al otro, debo entablar primero una conversación de relación a largo plazo con ese suplidor o con ese colaborador, donde yo me dé cuenta de que quizá no me está respondiendo de la manera en que usualmente me responde porque está pasando una situación. Entonces, ese contexto también es muy, muy importante y a veces inclusive es lo que va a definir lo positivo o lo no tan positivo que yo tenga de retroalimentación de los demás o que ese diálogo o esa comunicación se convierta en una discusión y ya entonces se corta la comunicación y lo que se convierta es en una transmisión de información, pero que no hay retroalimentación, no hay forma de ver cómo se transmite el mensaje, tampoco hay un código claro, tampoco estoy utilizando el canal claro o la comunicación no verbal adecuada. No sé si hay alguna duda o comentario hasta ahora que quiera hacer alguna. Bueno, podemos seguir. Entonces, retos y complejidades que tenemos en la comunicación. Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Por eso es tan importante la retroalimentación. Pero yo se lo dije, pero yo se lo mandé por escrito y tú verificaste que te dejaste entender. Verificaste que esa persona, esa palabra, tiene el mismo significado para esa persona que para ti. Entonces, esa parte tenemos siempre que tomarla en cuenta. No solamente es que él es de otro país, en nuestro propio país hay gente que utiliza una palabra para una cosa y otra palabra y la misma palabra yo la utilizo para otra cosa. Y en su forma, en su educación, donde estudió, eso significa algo, pero para mí eso no significa eso. Entonces yo me pudiera sentir ofendido por esa palabra, pero para él esa palabra es chistosa. Cuando yo viajo a otros países, a mí, de verdad, miren, es difícil porque todo es señorita, señorita. Pero cuando yo llego aquí, me dicen, desde el mismo aeropuerto, me andan diciendo rubia, cómo te fue, dime cariño, corazón, amor. Entonces me utilizan todas esas palabras y quizá en otro país, si yo la utilizo, eso es casi que ofensivo porque están teniendo mucha confianza conmigo. Pero eso es una de las cosas que más yo extraño cuando no estoy en mi país, de que todo el mundo es tan formal y eso, señores, que yo soy formal, pero yo extraño eso. Entonces, yo tengo que comprender cuál es esa parte de qué entiende mi receptor de lo que yo le estoy diciendo. El resultado de la comunicación se mide por el efecto en el receptor, no por las intenciones del emisor.
Entonces yo también como receptor también debo de decir y ser empático también con la persona que me está dando el mensaje. O sea, la empatía va de lado y lado. Decir, óyeme, también yo tengo que saber el contexto también del emisor y decir, bueno, no tomármelo personal y ver qué es lo que está pasando, por qué me está hablando así o realmente confirmar también con él qué es lo que él me quiere decir. La responsabilidad de la comunicación efectiva es tanto del emisor como del receptor. Cuanto mayor es la identificación del receptor con el emisor, tanto mayor será su voluntad de absorber el mensaje emitido. Si no hacemos como ese hola, ¿cómo tú estás? Esa preguntita antes, no de irme directo. Mira, fulano, te voy a decir tal cosa. Y se lo tiramos ahí. Ese hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No sé qué, mira, te quiero decir tal cosa o buscar el momento en el que si lo veo muy atareado y es algo importante, pues no es el momento de yo decírselo de manera verbal, quizás sea el momento de decírselo por escrito. Entonces siempre ver cómo es que el otro me presta mejor atención. Siempre hay personas que son más auditivas, otros son más visuales, otros son más de todo, o sea, del movimiento, aprender cómo el otro aprende, cómo el otro se comunica mejor conmigo, buscar esa forma y lo que yo quiero importante, que él me comprenda, entonces decírselo en la forma en que él me pueda comprender más y mejor. No siempre ver en la forma en la que yo quiero comunicar, sino en la forma en la que el receptor me pueda recibir el mensaje lo mejor posible. Cada persona oye y ve selectivamente. Un mensaje que coincide con los valores del receptor resulta ampliado y viceversa. Es decir, algo que tenga que ver con un valor que para mí es muy importante, que es la solidaridad, por ejemplo, en un caso muy personal, pues entonces yo todo lo que tenga que ver con eso le voy a prestar mucha atención. Igual a la persona que le gusta la música, todo lo que tenga que ver con sonidos y si el mensaje lleva música, le va a prestar más atención. Y así, dependiendo del valor que tú tengas, lo vas a prestar mucho más atención. También si no es importante para ti, qué sé yo, por ejemplo, la vestimenta de la gente, la imagen de la gente o ciertas cosas que tú no tengas de valor, entonces tú no le vas a prestar tanta atención a ese mensaje. La comunicación requiere que los receptores digan que han recibido un mensaje y que demuestren que lo han entendido realmente. Por eso es muy importante la retroalimentación, pero no todo el mundo tiene la facilidad de retroalimentar. Hay personas que no son tan fáciles de conversar, de retroalimentar de una vez. Entonces hay que darle tiempo, hay que dejar que absorban el mensaje, que lo comprendan, que lo entiendan y que te den una retroalimentación por escrito o por señas que tú puedas comprender. Existen además también ciertas creencias y paradigmas que impiden la comunicación. Son barreras que se pueden superar o sortear solo si se toma conciencia de ellas, que son retos y complejidades, como por ejemplo a veces la forma en la que hablamos. Hay personas que les choca mucho que la persona hable muy el qué lo que, cómo tú estás, en qué tú estás, que le corte las palabras o que tenga mala ortografía. Entonces no se concentran en el mensaje, sino que se concentran en el error. Entonces esas partes de esos paradigmas y esas cosas también hace que sea un poco complicado a veces comunicarse con los demás. De esas barreras en la comunicación, una de esas partes es que creemos que lo que comunicamos es tan claro para los demás como lo es para nosotros. A veces de verdad creemos que lo estamos haciendo muy bien, que lo estamos diciendo muy bien, pero nunca pedimos retroalimentación o nunca retroalimentamos a tiempo. Es decir, la persona está haciendo algo que no nos gusta, pero nosotros esperamos ya al último momento, ya cuando no toleramos ya más esa situación, para comunicarle que no queremos eso. Entonces, esa parte que está ahí, y pasa mucho con el colaborador, como que, ay no, fulano siempre, nunca abre el negocio a la puntualidad que le exijo, pero nunca me
Nunca le hago un acuerdo de, mira, entre meses usted tiene que mejorarme esto. También a veces queremos que lo mejore de una vez lo que le decimos, o sea, no le damos tiempo, o que aprenda de una vez algo que le decimos y no le damos tiempo. Entonces, hay que tener también un poquito de paciencia. Creemos que todos damos el mismo significado a las palabras, que es algo que yo le estaba conversando anteriormente. O sea, hay palabras que no significan lo mismo para otras personas. Hay personas que utilizan tremendo para decir algo grande, pero otras personas utilizan tremendo para decir que una persona de verdad difícil, de difícil trato. Entonces, tremendo como qué gran persona es un luchador tremendo, por ejemplo. O, por ejemplo, le decimos, es un monstruo, que utilizamos mucho aquí en nuestro país para decir que una persona sabe mucho de algo. Pero si ustedes lo utilizan en alguna gente que no ha utilizado mucho esa palabra, van a decir, pero un monstruo es monstruo, es feo, es decir, que entonces es una persona fea. Entonces debemos de tener cuidado con las palabras que utilizamos. Creemos que la manera en que percibimos las situaciones es igual a como la perciben los demás. Pero hay muchas cosas en el Internet, en mucho, que nos ha enseñado a través del tiempo que la percepción es casi que muy delicada en la comunicación. Porque, por ejemplo, una persona puede ver está del otro lado y hay un 9 dibujado en el piso. Yo lo voy a ver como un 9, pero la persona que está del otro lado lo va a ver como un 6. Entonces, por eso, solamente con ese ejemplo, ya yo les estoy hablando de la percepción. O sea, no todos. La percepción es cómo nosotros recogemos la información. La percepción va a estar por los 5 sentidos, es decir, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos saborear, tocar, oír, o escuchar, pero también lo que podemos sentir. Entonces, eso es lo que tenemos de percepción. No sé si han visto que han llegado a algunos lugares y ustedes inmediatamente no se sienten bien en ese lugar. Y es parte de esa percepción. Y otra gente le dice, pero ¿y qué es lo que te pasa? Yo me siento muy bien aquí. Porque no percibimos igual, señores. Entonces, creemos también a veces que siempre nosotros vamos a estar en lo correcto y que los demás están equivocados. Eso también pasa muchas veces. Y entonces se convierte, en vez de una comunicación, nueva vez, se corta la comunicación y se vuelve una discusión. O un monólogo, donde la otra persona simplemente no me responde. Creemos que solo hay una manera correcta de hacer las cosas y a veces, por supuesto, creemos que es la nuestra. Y señores, hay muchas maneras de hacer lo mismo. Lo importante muchas veces es el resultado y que no se incumpla con cierta ética o ciertos objetivos que tenemos en el emprendimiento o en la organización. Uno puede negociar con uno mismo, déjame intentar esto de esta manera, no me resultó, pues déjame intentarlo de otra. Hay un ejemplo que anda también sobre un gran inventor que es Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla eléctrica y tuvo más de 1000 intentos. Pero al final, si tú ves todos los intentos, era más o menos parecido, era una bombona, tenía ciertos componentes muy parecidos, hasta que él probó con diferentes componentes, con diferentes formas, lo que funcionaba lo dejaba funcionando y lo otro lo cambiaba. Entonces, a veces en nuestros emprendimientos creemos que solo es de una manera, cuando lo que tenemos que es conocernos a nosotras mismas y buscar una metodología que sea adecuada a nuestra forma de ser, a nuestra forma de lograr las cosas, a lo que nos vaya mejor, siempre y cuando tengamos ciertas normas generales que seguir. Y a nivel organizacional, los niveles jerárquicos también. La parte de nivel jerárquico quiere decir en cuanto a quiénes son los jefes en la organización, en el emprendimiento y demás. Esto a veces pasa que hay una barrera en la comunicación porque, por ejemplo, ya yo crecí, ya yo no estoy sola en el negocio, ya yo puse un administrador,
pero los empleados, el administrador no deja que me comuniquen las cosas. O yo nunca voy a hablar con los empleados para ver qué tal, sino que solamente voy y hablo con el administrador. Entonces eso es una barrera en la comunicación. La autoridad y el estatus también, es decir, cuando en vez de ser líderes democráticos, es decir, personas abiertas, participativas en la comunicación, nosotros decimos no, se hace lo que yo digo y no hay otra opción. A menos que sea una regla, que sea una norma gubernamental y que si no se hace así, usted va a incumplir con algún pago de impuesto o con alguna cosa que le traiga problemas en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio en alguna institución gubernamental del país o con algún suplidor o con algún cliente que haya establecido usted una norma, tiene que verificar que también el colaborador pueda tener una forma hasta más rápida de hacer el trabajo, converse, dialogue y pónganse de acuerdo en cuál es la mejor metodología. La especialización y su jerga relacionada. A veces tenemos emprendimientos que son muy, muy específicos, que son para un público muy, muy limitado. Entonces, si queremos que crezca eso, tenemos que ver cómo podemos ampliar, qué palabras podemos utilizar que sea de mayor entendimiento para los demás. Y también, bueno, parte de lo que ya hemos hablado de los tipos de liderazgo, también son barreras. Hay personas que entonces son muy de dejar hacer, es decir, que el empleado haga lo que quiera, que el colaborador haga lo que quiera, como lo quiera, pero a veces hay gente que dice, ok, él me deja hacer lo que quiera, yo me siento que tengo la autoridad, pero a veces yo quisiera un poquito de guía para saber qué realmente es lo que él quiere, para que no haya tanto que volver a trabajar, porque como no me especificó muy bien qué era lo que quería, sino solamente lo que no quería, entonces tuve que hacer muchos intentos para lograr llegar a lo que mi supervisor o el dueño del negocio quería. También hay otra que es la misma de la autoridad que habíamos hablado ahorita, que era solamente entonces lo que yo digo y nadie puede hablar. Y muchas de las cosas que pasan, ahí sí me voy a ir, también va muy de la mano a cómo somos nosotros en nuestra casa o cómo hemos sido criados, también va mucho de la mano a ese estilo de liderazgo y de comunicación que podamos tener al llevar una empresa o un trabajo de manera independiente que nosotros podamos tener. Entonces, factores que favorecen la comunicación, está el lenguaje adecuado y aquí que favorecen esa comunicación es porque ayudan a que la comunicación se mantenga en ese ciclo que habíamos visto ahorita. Es decir, esa retroalimentación va y viene, tú eres emisor, yo luego yo soy receptor, luego yo soy emisor, tu receptor, y que se dé ese círculo y esa constante de esa comunicación y no se convierta, como he conversado, en un monólogo en el que yo solo transmito o en una discusión. Por ejemplo, en este caso, ven que hay este momento, yo soy el emisor, pero va a haber un momento en que ustedes van a ser los emisores hacia mí. Entonces, pero si no va a haber ningún momento, hay un problema, pero siempre tiene que haber un momento, ¿no? Aunque no siempre es todo el tiempo, porque si no, se nos iría la hora. Entonces, ese lenguaje adecuado, señores, la forma en la que nosotros comunicamos, las palabras, el lenguaje que tenemos, el lenguaje verbal, las imágenes que utilizamos. Si sabemos que nuestro colaborador es muy visual, cuando queremos entrenar a alguien, tenemos que preguntarle, ¿cómo te gusta aprender? ¿Te gusta aprender viendo, anotando? ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta? Te lo digo, te lo mando en un voice note, te lo mando, o sea, le doy print screen a todos los pasos que hay que hacer y le pongo rayita de dale clic aquí, dale clic allá. O te siento ahí y te voy diciendo lo que tú tienes que hacer y sé que tú aprendes. O sea,
Realmente cuando entramos a un colaborador, porque a veces cuando tenemos un emprendimiento empezamos solo y todo es muy chévere, pero cuando ya tú quieres a veces hacer crecer el negocio, tú vas a tener que entrar a una gente para tú dedicarte a conseguir clientes y que otro sea que se quede ahí cumpliendo un horario. Entonces tú tienes que saber cómo es que esa persona aprende para que tú sepas siempre transmitirle las cosas y que se te den los objetivos como tú lo quieres tener. Tú quieres ganar 100,000 pesos más, pero tú no le estás enseñando cómo es que tú quieres que le dé servicio al cliente, cómo es que tú quieres que maneje el sistemita que tú compraste nuevo. Entonces, tú quieres que él se lo aprenda por osmosis, ¿tú ves? No, porque él tiene que aprenderse, él tiene que punchar. No todos van a querer punchar. Entonces, saber escuchar, siempre prestar atención, no solamente oír, que hay mucho ruido, hay muchas cosas, sino también escuchar al otro. La voz clara y firme no es lo mismo cuando uno está al teléfono. Por ejemplo, si es un emprendimiento donde tú vas a estar mucho al teléfono, a veces un truco muy, muy bueno es colocarse un espejito y no sé qué pasa, qué magia hace, que cuando uno se ve y si uno se sonríe, el tono de voz sale diferente a un tono de voz donde yo estoy totalmente serio. No sé si se nota, es un tonito diferentito. También hay un tono de voz, el actual sale de mi garganta, pero también yo puedo hacer ejercicios para que el tono de voz salga de mi diafragma, es decir, ya más de la pancita, como le decimos, y llega inclusive a más personas, o sea, más lejos llega la voz. El contacto visual, es decir, no podemos estar hablando y estar mirando para otro lado, a menos que tengamos alguna situación auditiva y demás, que entonces la persona tenemos que saber que no nos va a mirar, sino que va a acercar el oído porque quiere escucharte bien. Sentirse acogido, siempre traten de que en la parte del lenguaje gráfico haya una acogida, un mensajito, algo, que cuando el cliente te visite o el suplidor te visite, tú tengas un lenguaje de aliento o demás. No sentirse juzgado, es decir, cuando a veces queremos dar una retroalimentación, tenemos que buscar que el otro no sienta que le estamos criticando, sino que estamos dándole una información de, mira, no quisiera que esto se haga así, quisiera que mejoremos esto. Mostrar un liderazgo abierto, que es parte de lo que estábamos hablando, un liderazgo en donde yo soy el jefe, claro está, pero también yo tengo que escuchar a mis colaboradores. Hablar con libertad y naturalidad, evitar mentir, evitar ocultar información, evitar, porque sabemos situaciones, ¿no? Escuchar e interesarse por la persona y por lo que dice. No relacionar todo lo que escucha con uno mismo, dando la impresión de egocentrismo. Ay, sí, esta gente que la persona empieza a desahogarse y entonces el que termina conversando es uno, de la situación de uno. A veces está bien porque uno lo que quiere decirle a la persona es, mira, yo también salí, yo también pasé por eso, tú también vas a poder, pero a veces se vuelve muy, muy evidente que usted volvió eso en vez de un diálogo, un monólogo. No estar a la defensiva. Si hay gente que antes de tú terminar de conversar está respondiendo. Y tú también como emisor o como jefe o como suplidor, entonces el cliente no ha terminado de decirte lo que quiere y ya tú estás como respondiéndole y no retroalimentándolo como en la parte de ventas que se dice de confirmar qué es lo que cómo tú sacar la información a ese cliente que no se sabe definir, cómo tú retroalimentarlo, qué palabras tú tienes que utilizar, sino que tú lo que estás diciéndole, entonces es esto, es aquello. No, es que hay que irlo guiando. Comprender y dominar los códigos de comunicación en la cultura donde se está.
No es lo mismo, señores. Inclusive en República Dominicana, donde estamos, no es lo mismo norte, sur y este. No es lo mismo, no es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco la zona del Distrito Nacional. Mostrarse siempre a uno mismo, sin doblez, sin fáciles, es decir, mientras más eres tú mismo, mientras más natural seas, mientras menos posado sea, más clientes le vas a llegar, porque quizás tengas un boom, pero como lo que sube como palma, cae como coco, es mejor tú ser lo más natural posible, ser lo más como tú eres posible, pero primero para eso tú tienes que conocerte, tienes que saber cómo tú eres y cómo es mejor tu comunicación para que puedas transmitir esa naturalidad, esa veracidad. Por ejemplo, tú le prometes a los clientes que le vas a responder y nunca respondes a tiempo, se te olvida porque no lo anotaste, porque eres muy despistado. Entonces tú tienes que, ¿qué va a creer el cliente de ti? Que tú le mientes, aunque tú no seas una persona mentirosa, simplemente porque se te despistó, porque no eres organizado. Entonces uno tiene que saber qué es lo que uno transmite. Siempre ser claro, auténtico y respetuoso. Entonces, en esa parte que habíamos dicho ahorita de no sentirse juzgado, hay un ejemplo que yo les quise traer de pasar del juicio a la observación en la comunicación. Y es decir, juicio y evaluación, ¿qué sería? Decirle a una gente, pasas mucho tiempo al frente del computador, pasas mucho tiempo en el celular, pasas mucho tiempo en tal actividad. En vez de decirle, mira, ayer utilizaste el computador por 5 horas y sacarle evidencia. Yo sé que hay gente que se enoja cuando uno le saca la evidencia, porque como lo que es más costumbre es el juicio de evaluación, también culturalmente pasar del juicio a la evaluación a la observación lleva un tiempito. Pero si usted quiere de un colaborador una mejora en que llegó tarde o no, usted tiene que hablarle con una evidencia de que llegó tarde. Qué sé yo, en los sistemas que se utiliza o en la forma, decirle, oye, mira, necesito conversar contigo. Tienes 15 días en la empresa que te he contratado y de los 15 días hay 5 de esos días en los que no has llegado puntual. A mí me gustaría, entonces en vez de decir, tú siempre llegas impuntual, tú estás muy impuntual, no, hay que hablar lo más específico posible para que sea observación. Por ejemplo, en juicio de evaluación sería, hablas mucho en nuestras reuniones y en observación sería en la reunión de ayer, te tomaste 40 minutos explicando el tema y la tarea era hacerlo en 10 minutos. Entonces, eso también es importante, nosotros pasar a eso. Entonces, no sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Si no, vamos a seguir. No estoy viendo los comentarios. Entonces, vamos a pasar a la parte ya final, donde vamos a hacer una lectura. Y a mí sí me gustaría que una persona se quite del silencio y haga la lectura. Este cuento es La rana sorda. ¿Alguien se motiva? Chicas, ¿alguien se motiva a leer? Judith, ¿está bien? Abre el micrófono, por favor. La rana sorda. Esto era un grupo de pequeñas ranas que atravesaban juntas un bosque, pero de pronto 2 de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. El resto de ranas se asomaron para mirarla, rodeando el agujero. Rápidamente se dieron cuenta de que el agujero era muy profundo. Sus compañeros saltaban y saltaban, pero no podían alcanzar la orilla.
Las ranas comenzaron a cuchichear entre sí. Todas daban por muertas a las dos ranas, ya que no veían posible que pudieran dar un salto tan alto como para salir del agujero. Así que comenzaron a gritar a las ranas que no podían hacer nada, que no podrían salir de allí. Dejadlo, no lo conseguiréis, gritaban las ranas desde la orilla. Pero las dos ranas continuaban saltando sin parar, ignorando los gritos de sus compañeras, que no dejaban de decirlas que iban a morir igualmente a pesar de sus esfuerzos. No lo intentéis más, gritaban las ranas, no lo conseguiréis. Las ranas les llegaban a insinuar a sus dos compañeras que no gastaran más fuerzas, que se dejaran morir. Y gritaban tanto que al final una de las dos ranas que saltaba sin parar se dio por vencida y decidió parar. Se dejó caer al suelo sin más y murió. Sin embargo, la otra rana continuó saltando, a pesar del agotamiento, cada vez más alto, cada vez con más fuerza. Y las demás compañeras gritaron mucho más alto para que dejara de saltar. Deja de sufrir ya, le gritaban una y otra vez. Y la rana saltaba más y más, hasta que de pronto logró salir del agujero. Ella pensó que sus compañeras le estaban animando todo el rato, fijándose en los gestos que hacían, y les agradeció de todo corazón el haberle ofrecido todo su aliento. En realidad, la rana era sorda y le era imposible escuchar los gritos de las demás. ¿Qué me pueden decir sobre ese ejemplo y quizá algo que podamos ver de la vida real? Voy a salirme un ratito para ver si tienen algún comentario. ¿Alguna que quiera conversar? ¿Qué le deja de reflexión esa lectura? ¿Alguna se anima? Al parecer nadie quiere opinar, pues bien, voy a dar una pequeña opinión. Es muy parecido a cosas que pasan en la vida real. Siempre estamos rodeados, la mayoría de las veces, de personas negativas que quizás por miedo o autoestima muy baja no se atreven a hacer las cosas, y cuando te ven que tú estás no quizás capacitada, pero sí con el deseo y con la intención de progresar y de hacer la cosa, entonces comienzan a desanimarte. Ese es el momento en el que uno debe de hacer como la rana sorda, no hacer, no escuchar, sino simplemente seguir con ese ímpetu y ese deseo y prepararse y hacer hincapié y darle importancia a ese instinto que te dice que lo vas a lograr y que debes de esforzarte un poco más. Excelente. 0B56 es quien levantó la mano. Sí, yo quería aportar que nosotros no somos sordos como la rana sorda, pero de aquellos comentarios que cualquiera persona puedan hacer, sacar lo positivo para seguir adelante. Porque no lo vamos a dejar de escuchar. Disculpe que me pasó un montón. No lo vamos a dejar de escuchar porque no somos sordos, pero sí sacar lo importante de lo que esa persona está diciendo para seguir adelante. Gracias. Excelente. Muy bien, ¿alguien más? En esta parte de la rana sorda, también nosotros podemos ver que muchas veces tenemos muchas situaciones y no solamente viene la parte de lo que viene de afuera, sino también que hay comentarios, pensamientos, situaciones que vienen de nosotras mismas y que nos desaniman.
y creemos que algunas situaciones van a ser el final. Creemos que algunos momentos difíciles son fracasos. Creemos que no lo vamos a lograr. Entonces, a veces hemos hablado de la comunicación en la empresa, claramente como un emisor, como un receptor de dos personas y demás, pero también yo como emprendedor o como persona que quiero tener una comunicación buena en mi vida, también tengo que saber cómo me comunico conmigo misma, qué pensamientos yo estoy teniendo y qué respuesta yo le doy a esos pensamientos. ¿Me perturbo? ¿Los quiero quitar o los dejo fluir esos pensamientos sabiendo que yo simplemente tengo que tenerme un poco de paciencia y conocerme a mí misma y echar para adelante? Entonces también muchas veces el principal enemigo de uno es esos pensamientos negativos o esa comunicación negativa que nos hacemos a nosotras mismas de, ay, realmente yo no voy a poder, yo no puedo eso. Es diferente decir, mira, no es el momento para eso. No es que yo no puedo, sino no es el momento mío para eso. Necesito prepararme un poco más, a veces necesitamos, es real, prepararnos un poco más, pero a veces nos justificamos mucho en que no tenemos toda la información o no tenemos todo para iniciar el emprendimiento y nos quedamos con esa idea de negocio ahí, secular seculorum, porque esa comunicación que no tenemos a nosotras mismas no es lo más positiva o es muy perfeccionista o es muy acusadora cuando no hacemos las cosas bien o las cosas no salen como queríamos. Miren, señora, las cosas van a salir como tienen que salir porque algún aprendizaje hay que sacarle a eso. Algún propósito tuvo eso para que sucediera así. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado con cómo nos comunicamos a nosotras mismas. Y la reflexión final que yo quiero que alguna me responda es, ¿qué forma de comunicar, o sea, y reflexión hacia ustedes mismas, qué forma de comunicar estás utilizando para con tus colaboradores, si hay alguna que tiene algún colaborador? A veces creemos que alguien que le pagamos el sueldo, pero a veces utilizamos a la familia como colaboradores cuando estamos en inicio de emprendimiento. La familia, los hijos, todo el mundo nos ayuda. Esos son los colaboradores que yo estoy hablando también a veces. Y también qué factores de los que favorecen la comunicación te llamó más la atención para mejorar. Si alguna quiere animarse también para conversarme sobre eso. Anímense. Si quieren decirlo por escrito, alguna. Chicas, ¿algún ejemplo palpable? Algo que les esté pasando en la comunicación que ustedes están llevando en su emprendimiento. Que realmente con ejemplos palpables que nos edificamos más. Algo que les sucedió en algún antiguo trabajo que lo pudieran extrapolar ahora. Hay manos levantadas, pueden abrir los micrófonos, chicas. No sé si ahora o Judith y también la persona que tiene nombre como código, que no sale su código. No sé si que quieren participar, pero pueden abrir sus micrófonos libremente. Bien. ¿Alguna? Bueno. Al parecer pues, no tienen dudas. Sí. ¿Y alguna cosa que quisieran comentar?
de la parte de comunicación, algo que les haya llamado la atención, no solamente para mejorar, sino algo que ustedes utilicen como algo positivo, que ustedes digan, sí, yo me siento que me comunico bien porque trato de ser de tal o tal manera. Tengo a Diana, Crismeli, Catherine y Mili. Bien, pues bueno, jóvenes, ha sido muy interesante para mí transmitir estos tips o conocimientos sobre la comunicación y espero que les sea muy útil en sus emprendimientos, en su forma de tomar cartas en el asunto, tomar la iniciativa y ser proactivas en sus lugares de trabajo. Como dice nuestro mensaje final, mujeres hacia el empoderamiento económico, es decir, que nosotras podamos estar realmente en control de nuestra economía, no solamente de la forma en la que adquirimos ingresos, también de la forma en la que administramos esos ingresos y los volvemos en vez de gastos, los volvemos costos, los volvemos inversión en la parte personal y en la parte de nuestro emprendimiento o idea de negocio. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. No sé si tú... Giselle, hay una persona que Diana puso en el chat. Diana Polanco, me comunico bien porque soy asertiva en mi comunicación. Bien. Judith Castillo Castro, muchas gracias por compartir sus conocimientos muy buenos y aplicables. Déjame ver. Gracias. Chicas, pero abran sus micrófonos, queremos escucharles su voz. Miren que recuerden que en la comunicación debe haber una retroalimentación. Entonces, eso es lo que estoy buscando ahora. Vamos a cerrar este ciclo de comunicación. Claro. Bien, yo quisiera como abordar un poquitito esa parte de que soy asertiva en mi comunicación que colocó Diana. Diana. Perdón, no. Sí, no, Diana. Sí, fue Diana que lo puso. Sí. Diana pone, la comunicación nos ayuda a dar a conocer nuestros propósitos en la empresa. Exacto, excelente. En esa parte de que Diana colocó que ella es asertiva en su comunicación, la parte de ser asertivo quiere decir que yo me muevo en un equilibrio en mi comunicación, es decir, que yo busco, en la mayoría de los casos, no transmitir una información de manera ni agresiva ni pasiva, es decir, en el momento oportuno, de la forma correcta, de la forma en que me comprenda el otro y que también sea factible para mí. Es decir, que yo busco ser integral en esa comunicación. Es decir, que se me note la autenticidad y que yo no sea avasallador o una persona miedosa al comunicar. O sea, donde mis emociones sean equilibradas en esa comunicación y que esa información llegue a los demás en el tiempo y la manera más adecuada.
Bien, no sé si tienen alguna pregunta. También pueden hacer preguntas en general de este aspecto de la comunicación o del aspecto de todo lo que vimos, de los elementos que tiene la comunicación o de las barreras, de algo de lo que hayamos conversado u opiniones como lo colocó Diana. Catherine. Y buenas tardes, gracias Grisel, es un placer. Me encantó mucho las informaciones que se han dado. Pienso que es importante saber comunicarse, eso deja mucho que decir de qué tan lejos llegaremos con nuestros proyectos, la forma en cómo nos expresamos con los demás, en el trabajo, en lo personal. Pienso que es muy importante, hay que tener mucho cuidado, debemos de tener en cuenta cómo comunicarnos con los demás, es importante. Cris Meli le dice, saludos, felicidades por el manejo del tema, excelente expositora, sabe comunicar. Ay, muchísimas gracias, Cris Meli. Bien, me falta, sí, bueno, señores, yo en clase yo digo dedocracia. En la dedocracia voy a llamar a Mili, que sí no tengo ninguna retroalimentación tuya, Mili. Entonces sí me gustaría de alguna manera que retroalimentes para que nos comuniquemos. Si no hay ningún inconveniente. O puedo utilizarlo de ejemplo ahora mismo. A veces sí, en la parte de la comunicación, uno, como les había comentado, a veces uno pide retroalimentación, pero no siempre se da la retroalimentación. Ustedes ven, entonces, ¿por qué? Porque la persona necesita un tiempo o porque hay alguna situación y también entonces hay que saber comprender esas cosas. Bien, yo creo que hemos concluido con los temas que tenemos. No sé si tú quieras cerrar de mi parte, cierro agradeciéndoles nuevamente y invitándolas a que nos comuniquemos de la mejor forma posible con los demás. Muchísimas gracias, señora Grisel, por el valor de su tiempo, de la entrega, de su dedicación, que eso realmente se toma en cuenta, honestamente. Y de verdad esperamos contar con usted para otros talleres, ya luego estaremos coordinándolos. Y nada, chicas, estén al pendiente de los próximos talleres y atenta a nuestras redes para que puedan ver la programación que Prosperanza le presenta. Que pasen feliz tarde. Feliz tarde para todas. Gracias. Y recuerden que los próximos días este taller se subirá en la plataforma de territorio y de igual manera la presentación. Gracias.